Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, o buenas noches, dependiendo de dónde nos conectamos, se conectan con nosotros. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y con el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y el apoyo de Rita Torres. Y como siempre vamos a iniciar con una oración, mis hermanos, poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues estamos festejando con júbilo una de las noticias más importantes. Sí, bueno, estaríamos hablando de que es la noticia más importante que podamos recibir. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el anuncio, es la noticia. Resucitó, mis hermanos, para gloria de Dios y salvación nuestra. Eso es tan importante. Y todo lo que se ha estado tratando en estos días santos, pues tiene que ver con lecturas relacionadas pues con la historia de la salvación, con los planes de Papá Dios para salvarnos, ¿sí? Y recordando la importancia de cómo todos somos llamados a compartir la buena nueva. Hay muchas personas, desgraciadamente, conocidas y a veces desconocidas, que siguen sin creer. No solo que el Señor resucitó, sino no les interesa, ¿sí? Y siguen sin creer que hay una resurrección y que ya llegado el momento, pues nosotros vamos a ir a un lugar o a otro. Eso es lo más importante. Y lo que hagamos ahora es importantísimo. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque también parte de esa apatía, de esa ignorancia, de esa falta de fe, tiene que ver que los que supuestamente la tenemos, mis hermanos, pues no la compartimos. Y estaba yo repasando algo de lo que precisamente el Señor le dice a Sor Faustina, ¿sí? Para los que tengan la bendición de tener el libro del diario de Sor Faustina, en el número 86 le dice el Señor a Sor Faustina, por eso de la importancia de compartir, dice, escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él, está hablando de una persona, y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos, dice. Ahí viene lo que es para ti y para mí, mi hermano, dice. El Señor, cuando se le manifiesta a esta santa polaca, que precisamente el domingo es esa fiesta de la misericordia, les estaremos hablando más adelantito de esto. Pero el Señor te dice a ti y a mí, ¿sí? Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Lo que vamos a compartir tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor, con lo que tenemos que hacer para acercar a nuestros hermanos alejados, por los que no tienen fe. Y la importancia de lo que le dice a Santa Faustina es, hey, tú ve y diles, tú ve y comparte, tú ve y háblale. Si esa persona se convierte o no se convierte, yo no te voy a recompensar por un no. Yo te voy a recompensar porque lo hiciste, ¿sí? Porque te pusiste a trabajar por mí. Y en eso de la negación de que si yo lo hago, que si no lo hago, que si lo sé, que yo no sé hablar, hay muchas maneras de evangelizar. Bueno, una de ellas les compartiríamos, que es compartir estos videos donde se habla de la historia de la salvación,
¿sí? Y de hecho, vamos a leer lo que el mismo Moisés, ahora que hemos estado hablando de toda esta liberación que en su momento pasó con el pueblo de Israel, la liberación de Egipto, cuando Dios nuestro Padre le pide que Él sea el instrumento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vayámonos al libro de Éxodo 4:10. Dice esto la santa palabra de Dios. Moisés dijo a Yahvé: te suplico tengas presente que yo nunca he tenido facilidad para hablar, ni aun después de que tú me hablaste, pues no encuentro palabras para expresarme. Le respondió Yahvé: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y que el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo? Anda, ya que yo estaré en tu boca y te diré lo que has de hablar. El anda ya, mi hermano, es para ti y es para mí, ¿sí? El llamado del Señor es de la misma manera que hablábamos la semana pasada, la salvación de las almas, ¿sí? El que nosotros demos esos pasos en fe. Y más adelante le dice unas palabras también muy importantes a Ezequiel, ¿sí? Sobre esto del compartir, de ir a dar a conocer la palabra de Dios, de ir a decirles a nuestros hermanos que el Señor resucitó, que todos vamos a resucitar. El problema es a dónde vamos a ir, ¿sí? ¿Y qué le dice Ezequiel? Esto es en el libro de Ezequiel 2, estamos hablando de Antiguo Testamento. Ezequiel 2, ¿sí? Es Ezequiel 2, 5, desde el 5, dice: puede ser que no te escuchen, lo que decíamos hace rato, pero el Señor, el Señor de la misericordia, en ese deseo de salvarnos a todos, nos dice que Él no recompensa por resultados. Él recompensa por las veces que tú lo hiciste y que estás dispuesta a apoyarlo a salvar almas, que estás dispuesta a estar en su ejército. Es que es tan importante esto de los ejércitos. Miren, les voy a decir esto también. La semana pasada hablamos y fuimos bastante claros en el sentido de las personas que están a favor de la aprobación de leyes, terribles leyes que los hombres ponen, y que cuando están en la oportunidad de estar y ser legisladores en el Congreso de los estados, de los países, ¿sí? Pues ellos levantan la mano y aprueban lo que sea sin saber o sin querer reconocer o haciéndose sordos a lo que es la palabra de Dios. Hay unas oraciones que hemos estado haciendo, ahora sí que en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización ELANE, sobre los 7 dolores de la Virgen. Y en uno de esos momentos de los 7 dolores, cuando se habla del 7º dolor, cuando el cuerpo de nuestro Señor es depositado en el sepulcro, se nos pide una oración muy importante, ¿sí? Pongámosle atención y compartamos este tipo de oraciones. No solo con nuestros legisladores de aquí de México, de tu país, del mundo entero. O sea, los que tienen responsabilidades de las leyes, de que se respeten las leyes, de que se respete la vida, ¿sí? Oremos también por los gobernantes para que recuerden que son criaturas débiles en tus manos, necesitadas de ti, para que tengan la certeza de que serán juzgados mañana por las decisiones que tomen hoy. De que serán juzgados mañana por las decisiones que tomen hoy. Todos mis hermanos vamos a ser juzgados por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer. Que allí en ese dejar de hacer tiene que ver las obras de misericordia, ¿no? ¿Y qué le dice Papá Dios a Ezequiel? En Ezequiel 2, le dice:
Puede ser que no te escuchen. Él está hablando a Ezequiel de su misión. Puede ser que no te escuchen, pues son una raza de rebeldes, pero en todo caso sabrán que en medio de ellos se encuentra un profeta. Tú, hijo de hombre, no los temas, no tengas miedo de sus palabras, no temas aunque te encuentres entre cardos y sardas y vivas en medio de escorpiones. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no. Hablábamos de la excusa de Moisés, ¿no? Soy tartamudo, decía Moisés, ¿se acuerdan de eso? Yo no sé cuáles sean tus excusas, mis hermanos, pero, por ejemplo, nos encontramos en una de las cartas de San Pablo a Timoteo, donde se nos dice que, déjenme ver si la encuentro, porque es importante, en una de las cartas de San Pablo a Timoteo. Es importante esto, ¿sí? Lo que les dice en San Pablo a Timoteo no lo encuentro en este momento, se las busco después, espérenme, sí, eso es a Timoteo. Es primera de Timoteo 5. Está hablando, fíjense qué importante esto, está hablando respecto a las viudas. San Pablo en esta narración que le hace Timoteo está hablando respecto a las viudas. Y entonces dice, la verdadera viuda que realmente queda sola, pone en Dios su esperanza, dedicando sus días y sus noches a la oración y las súplicas. Si en cambio vive despreocupada, aunque viva, está muerta. Mis hermanos, atención, a todas nuestras hermanas viudas, dice que si vive despreocupada y apartada de las cosas de Dios y de la oración, aunque vivas, estás muerta. Y añade, insiste en eso para que nadie pueda criticarlas. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, han renegado de la fe y es peor que el que no cree. Mis hermanos, quien no se preocupa de los suyos, de tu familia, de tus hijos, ¿sí? De tu esposo, de tu esposa, de tus hermanos, de tus padres, de tu suegra, de tus nueras, de tus cuñadas. Pero sobre todo hace esta aclaración, de los que viven con él. Ha renegado de su fe y es peor que el que no cree. Es grueso esta advertencia que nos hace la palabra de Dios a través de San Pablo, ¿sí? Si recordamos, por ejemplo, la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Oseas, cuando tristemente nos dice que mi pueblo, dice Dios, perece por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento tiene muchos caminos, pero principalmente tiene que ver con el testimonio y lo que hacemos o dejamos de hacer los que decimos que sí creemos en Dios, ¿sí? Los que queremos vivir nuestra fe solos, a nuestra manera, y no es así, mis hermanos. El tema de este programa le hemos puesto del Sinaí al Calvario. ¿Se acuerdan que la semana pasada les recomendábamos este libro? Ojalá y lo puedan conseguir. Este libro fue dictado por el Señor a Catalina Rivas, mística boliviana. Y dentro de lo que le dice en algún momento, precisamente, déjenme ver en cuál de las 7 palabras, en la 5ª palabra, dice,
Déjenme ver cuál es la quinta palabra. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa es la quinta palabra del libro del Sinaí al Calvario. Dice: sentía la angustia de todos aquellos hombres y mujeres que en el momento de su muerte... Estas 7 palabras que el Señor le dicta a ella, esta mística, es para este mundo de hoy, para los que seguimos sin entender lo que pasó en la cruz del Calvario. Sentía la angustia de todos aquellos hombres y mujeres que en el momento de su muerte se encontrarían con que se habían equivocado, con que su vida fue una pérdida continua en el pecado, en los placeres y en la negación de Dios, y su condena sería inminente por una eternidad de eternidades, a cambio de haber vivido a su antojo X número de años. Pero no se detiene ahí. Ay, Santa Madre de Dios, qué terrible esto, ¿no? Cuando te despiertes, porque la muerte es una cerrar y abrir de ojos. Oh, sí existe la eternidad, sí existe Dios. Y añade en esta: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero también sentí el dolor de aquellos cristianos que en el momento de su muerte, pongamos atención, mis hermanos, se encontrarían con que estaban en lo cierto. Seguramente ahí estás. Que habían creído, se habían alimentado y habían vivido supuestamente como buenos cristianos, es decir, cumpliendo muchas cosas, pero omitiendo otras, como el de llevar su conocimiento a los demás. El pensar egoístamente en salvarse a sí mismo, pero desentenderse de lo que pasa con los demás, que viven sin conocer nada de Dios. Y la justicia es para ambos grupos, para los que no quisieron conocer a Dios y para los que no hicieron nada para llevar la fe, por ser portadores de la esperanza para los demás. ¡Qué terrible, mis hermanos! ¡Qué terrible! La justicia es para los que se resistieron. La palabra de Dios dice que no nos resistamos al Espíritu Santo. Eso es resistirse a las cosas de Dios, ser negligentes, querer vivir la vida a tu manera y pensar, y se los digo con conocimiento de causa, porque años atrás, cuando yo estaba bastante alejada de las cosas de Dios, yo decía, bueno, ya cuando esté viejita, voy a empezar a investigar, a preocuparme, y igual y rezo el rosario, que ahorita ni de chiste. Cosas por el estilo se piensan cuando uno vive en el mundo, mis hermanos, ¿sí? Y hay otra, es muy importante también lo que comenta con la cuarta palabra, ¿sí? En esta de las 7 palabras, dice, y que de alguna manera debe servir de consuelo para la situación que se está viviendo hoy. No de alguna manera, debe de servir de consuelo, porque la muerte en la cruz de nuestro Señor, para los que estaban en aquella época y aún para los que vivimos, pues fue una pérdida, fue una derrota. El enemigo estaba feliz en el principio, ¿no? Logré que lo crucificaran. Pero hemos recordado lo que se nos ha enseñado, que en las cosas de Dios se gana perdiendo, mis hermanos. ¿Y qué le dice en este mensaje el Señor? Oren por aquellos que no conocen de sufrimientos, porque de cierto no están entre los míos. Observa a estos 2 condenados que me flanquean y medita acerca de las formas en que los hombres llevan sus cruces. ¿Cómo llevamos nuestras cruces? ¿Sí? Acuérdense, hay sufrimientos, mis hermanos. Bueno, todo sufrimiento ofrecido tiene un sentido de salvación. Recordemos ese sufrimiento de la pasión de nuestro Señor y todas esas benditas palabras en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y efectivamente,
los que pecamos. No sabemos lo que hacemos, pero aquí hay algo que es importante recordar, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de que la fe, cuando no la tenemos, eso está en el libro de Gálatas, creo que es Gálatas 8, dice que la fe viene por el oír, por conocer la palabra, por escuchar la palabra, por vivir la palabra y también por pedirla. Sí, mis hermanos, esto de por pedirla está en Marcos 9, ¿sí? Señor, creo, pero aumenta mi fe. Esto se dice en el Evangelio de San Marcos 9. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Sí? ¿Cuántas almas se están perdiendo, Santa Madre de Dios? Porque nosotros seguimos diciendo como Moisés que somos tartamudos o que no tenemos tiempo. Y la palabra nos enseña que nosotros vamos a dar cuentas. Hay un momento en que en el Evangelio de San Mateo, inclusive San Mateo 12, dice, yo les digo, pongamos atención, que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Y sigue diciendo, por tus palabras serás declarado justo, y por lo que digas vendrá tu condenación. Pongamos mucha atención. Por tus palabras serás declarado justo, y por lo que digas vendrá tu condenación. Esto está en el libro de Mateo 12:36, el Evangelio. Lo que hagamos o dejemos de hacer, mis hermanos, ¿sí? El Señor quiere que echemos las redes. Y Él nos dice que vamos a recibir esa recompensa. Acuérdense que el que salva, como dicen en Santiago, el que salva un alma, pues se salva a sí mismo, ¿sí? El que hace que recapacite un pecador, dice, se salva a sí mismo. Y entonces, en el libro de Ezequiel también, estábamos leyendo Ezequiel, pero vámonos a Ezequiel 18, esto es importante. Es Ezequiel 18:31. Y esto es muy importante porque sabemos, por ejemplo, en el libro de Sabiduría, que la muerte vino al mundo por el pecado, por la envidia, ¿sí? Desde Adán y Eva. No era algo programado que muriéramos todos, pero el pecado de Adán y Eva trajo la muerte al mundo. Esto está en el libro de Sabiduría. Ahora, ¿qué se nos dice aquí? Por eso es tan importante que podamos entender. Dice, libérense, estamos en Ezequiel 18:31. Pongamos atención porque esta es la santa palabra de Dios, mis hermanos. Y esta palabra de Dios la tenemos que compartir con los que no la conocen, ¿sí? Libérense de todos los pecados que han cometido en contra mía y fórmense un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Gente de Israel, ¿por qué irías a la muerte? Sepas que yo no me alegro por la muerte de nadie, dice Dios. Sépase que yo no me alegro por la muerte de nadie. Cambien sus caminos para que tengan vida. Palabra de Yahvé. Sépanse que yo no me alegro por la muerte de nadie, ¿sí? Y lo que les decíamos, la muerte entró al mundo por la envidia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó en el Calvario? ¿Sí? Con la resurrección de nuestro Señor. Hemos estado escuchando, gracias a Dios, videos, narraciones, palabra de Dios, las santas misas, charlas importantísimas. Y una de ellas escuchaba yo que se preguntaba, bueno, en la de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué fue quitada la piedra? Nuestro Señor resucitó, yo no necesitaba que quitaran la piedra para salir. Si Él mismo se apareció a los apóstoles días después,
El Señor hoy se sigue apareciendo a personas, ¿sí? Él no necesitaba que le quitaran una piedra. Pero vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, en el Evangelio de Mateo 28. Ahí se nos explica y es importante que lo entendamos. Mateo 28, 1. Pasado el sábado, al salir la estrella del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo y llegando al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo, los guardianes temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. ¡Ey! Por eso la piedra fue quitada por el ángel. No para que Jesús saliera, sino para los que estamos dudando, viéramos que ya no estaba allí el cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántos todavía dudan, hermanos? De hecho, inclusive nuestros hermanos mayores, pudiera decir, el pueblo de Israel, todavía sigue pensando que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús. Todavía siguen negando que Él sea el Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías, o sea, todavía siguen teniendo esa venda en sus ojos. El pueblo de Israel, ¿sí? Y cómo también poder entender que esa negativa del pueblo de Israel para no reconocerlo fue en parte benéfico para nosotros los pueblos paganos, porque por eso se volvieron a evangelizarnos a nosotros. El pueblo de Israel lo rechazaba y lo sigue rechazando, mis hermanos. Y hay muchos hermanos nuestros que lo siguen rechazando, que siguen no les interesa ni siquiera creer, ¿sí? Ahora con esto de por qué a las mujeres, pues a mí en lo personal me llama mucho la atención de que ellas, la muerte de Jesús, no las dejaba temerosas, ni miedosas, ni queriendo esconderse como los apóstoles. Ellas seguían amando al Señor y querían estar con el Señor y querían despedirse de Él de una manera, querían despedirlo de una manera digna, porque todo fue carreras y carreras y carreras, y fueron a comprar lo necesario para poder, los perfumes, lo que utilizaban para hacer en esos tiempos. En alguna ocasión, escuchando a un sacerdote en su prédica, él decía algo que me llamó la atención. Dice, si nos ponemos a analizar en nuestra historia de Iglesia Católica, hablando de lo reconocido por la Iglesia, hay más santas que santos. O sea, hay más mujeres santas que santos. El Señor se le ha manifestado más a la mujer que a los hombres. Y entonces el Padre nos decía, es que los hombres somos más incrédulos, empezando con los apóstoles. ¿Cómo iban a aceptar que nuestro Señor se le hubiera ocurrido manifestarse a una mujer? Y en este caso María Magdalena, ¿no? Entonces habría que reflexionar, ¿sí? Los hombres son más incrédulos, más alejados, más no sé, creo que parte de esto en los hombres hay una soberbia, ¿sí? En muchos sentidos. Hay que orar por ellos, pero también hay que actuar, mis hermanos. Hay que sacudirlos. Ellos tienen que entender que hay otra vida y que van a dar cuentas y que más vale que se preocupen desde ahorita, porque no sabemos qué vaya a pasar después, ¿sí? O sea, estemos atentos
no es, ¿cómo decirles? No es lavarnos las manos como Poncio Pilatos, ¿sí? Sobre todo recordar, como le decíamos, el ángel quita la piedra para que nosotros sepamos. Los líderes de otras religiones, el que ustedes me mencionen, son personas que murieron y siguen muertas. El único resucitado como hombre humanamente resucitado fue nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso, pues como diría San Pablo, ¿no? Si Él no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. ¿A qué le tiramos? Pero resucitó, mis hermanos, mis hermanas, y todos nosotros vamos a resucitar. La pregunta es, ¿dónde piensas tú que vas a pasar tu eternidad? Principalmente, según tus obras serás juzgados, ¿sí? Y en este momento ahorita también me llama la atención de que cuando el ángel les dice, es más, aquí lo mismo les dice, que vayan a avisarles, ¿sí? Inclusive cuando se le aparece a María Magdalena, que vayan a avisarles, que lo esperen en Galilea, pero le dicen, díganle a Pedro. Fíjense qué hermoso. Díganle a Pedro, la cabeza de la iglesia naciente. Díganle a Pedro. ¿Y qué tiempo estamos viviendo ahorita? Nos encontramos con ¿cuántos católicos, entre comillas, se iban atacando a nuestro Santo Padre Francisco? Cuestionándole todo, ¿sí? Cuando el Señor lo puso como cabeza de nuestra iglesia santa, católica y apostólica, ¿sí? Desde entonces era reconocida la autoridad de Pedro como papa, nuestro primer papa, que inclusive cuando salieron corriendo, porque pues no lo creían que hubiera resucitado, ellos también pensaban que se habían robado el cuerpo, y salieron corriendo al sepulcro. Por eso el ángel quitó la piedra, ¿sí? Salieron corriendo al sepulcro. La palabra de Dios nos enseña que llegó primero Juan, el más joven, pues corrió más rápido, pero no entró. Esperó a que llegara Pedro, la autoridad. Esos son los puntos de los que no se nos debe de olvidar, y que lo que nos corresponde a nosotros hacer como católicos, como creyentes, ¿sí? Es orar por nuestro Santo Padre, por los sacerdotes, ¿sí? Porque recuerden que el Señor nos pide que recemos mucho por ellos. Mis hermanos, mis hermanas, sin sacerdotes no hay Eucaristía. Así de sencillo, ¿sí? Y nos narra la palabra que no solo fue María Magdalena y los apóstoles y las veces que estuvo hablando y se les apareció, e inclusive cuando Tomás dijo, si que si él no veía, él no iba a creer. Vámonos a lo que dice 1 Corintios 15:4. Y dice lo siguiente. Bueno, lo está transmitiendo San Pablo, ¿no? Dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como lo dicen las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se hizo presente a más de 500 hermanos. De una vez, la mayoría de ellos viven todavía y algunos ya entraron en el descanso. Lo está transmitiendo Pablo. O sea, se apareció a 500. Bueno, si nos vamos a lo que pasa con nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, pues también sabemos que se sigue apareciendo el Señor a personas. ¿Por qué? Porque seguimos sin entender. Así de sencillo, ¿sí? Seguimos sin querer entender lo que Dios quiere. No olvidemos lo siguiente. Nuestro Señor murió, mis hermanos,
asfixiado. Recuerdo la manera como en algún momento nos los compartió el padre Gerardo Sandoval, ¿sí? Que en paz descanse, que realmente mucha tristeza para nosotros el fallecimiento del padre Gerardo Sandoval, y recibimos mucha enseñanza de parte de él. Pero en alguno de las charlas de formación, él nos explicaba lo siguiente. Dice que estando en la cruz, lo he dicho en otros programas, pero en estos momentos que acabamos de vivir esta Semana Santa, esta pasión, esta crucifixión, pero que estamos en la resurrección de nuestro Señor, él nos explicaba que estando nuestro Señor en la cruz, que prácticamente él estaba sostenido, todo su cuerpo estaba sostenido en sus rodillas, deteniendo las rodillas, a través de las rodillas estaba deteniendo todo su cuerpo. Nuestro Señor sabía muy bien que en el momento en que él doblara rodillas, se le iba a subir el tórax, iba a morir asfixiado. Cuando supo que ya no tenía fuerzas, es cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se refiere a un salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dobla rodillas y muere asfixiado nuestro Señor. Y esta es una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a doblar rodilla. Primero doblar rodillas ante el Santísimo y también doblar rodillas ante cualquier ofensa que nos puedan hacer, ¿sí? Ante cualquier burla, ante cualquier humillación, y poder entender las palabras del Señor en la cruz. Perdónala, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Doblar rodillas, mis hermanos, es morir a la carne, a la ira que te embarga cuando así mismo tienes un mal deseo, un mal pensamiento y te quieres envolver en él. Dobla rodillas y dices: Jesús mío y Dios mío, ¿sí? Y se va a alejar esa tentación, ¿sí? Tenemos que entender que esa muerte del Señor en la cruz es para enseñarnos a morir a la carne, ¿sí? En las cosas del Señor, mis hermanos, se gana perdiendo. Lo tenemos que entender. Y perdemos y el mundo nos va a enjuiciar y el mundo nos va a decir que somos fanáticos locos, pero nuestra boca tiene que estar llena de esas palabras del Señor en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es doblar rodillas. Y eso hizo nuestro Señor. Dobló rodillas. Nuestro Señor dobló rodillas, ¿sí? Es una tristeza. El mundo se reconoce supuestamente por triunfadores, ¿no? Y el Señor nos habla muy bien en su palabra. Papá Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Yo no sé cuántos dioses tenga el mundo de hoy, cuántos ídolos falsos tenga el mundo de hoy, ¿sí? Que adoran, que conocen, que aplauden. Santa Madre de Dios, ¿sí? Les quería hablar, si quieren muy brevemente, porque es importante por las fechas que estamos viviendo, lo que el Señor le promete a Sor Faustina. Para los que no conocen esta ovación del Señor de la Misericordia, sepan que desde el viernes pasado empezamos a hacer la novena. Pero el Señor da unas promesas muy importantes a Sor Faustina. Recordemos que a Sor Faustina la canoniza su Santidad Juan Pablo II. Y el próximo domingo es la fiesta, la gran fiesta del Señor de la Misericordia. Este es el Señor de la Misericordia, mis hermanos. Esta es la imagen del Señor de la Misericordia, hermosa, ¿sí? Y el Señor, que quiere salvarnos, aún en contra nuestra en muchas ocasiones, le dicta a Sor Faustina unas oraciones, una coronilla de la misericordia que acostumbramos a hacerla a las 3 de la tarde. En esta Comisión de Liturgia y Espiritualidad, hora del centro de aquí de la Ciudad de México, se hace a las 3 de la tarde, ¿sí? Y estamos haciendo esta coronilla. Y el Señor le promete que
aquella persona que haga esa oración de la coronilla, así sea una sola vez en su vida, Él la va a auxiliar a la hora de su muerte. Pongamos atención a esto, ¿sí? Él la va a auxiliar a la hora de su muerte. ¿Y qué le dice también? Refiriéndose a la imagen, porque él pide también que esa imagen sea bendecida este domingo de la misericordia, que es el próximo domingo. ¿Y qué dice el Señor en el diario de Sor Faustina, en el número 48? Dice, prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Y luego le añade, ¿sí? Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen, que es la que les acabo de mostrar una vez más, quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Es tan importante el que nosotros podamos compartir, mis hermanos, todas estas bendiciones del Señor, ¿sí? De que recemos la coronilla. Me tocó, gracias a Dios, estar en algún momento, fue un coreano, cuando estábamos en María Visión, cuando María Visión estaba aquí en la Ciudad de México, y fue un coreano allá en María Visión a dar su testimonio sobre el Señor de la Misericordia. Iba acompañado, no recuerdo el nombre del sacerdote, pero es el que llevó la causa de canonización de Sor Faustina, ¿sí? Un sacerdote ya mayor, con barba blanca, ¿sí? Y este coreano, el testimonio de él es muy importante, muy impactante, pero bueno, voy a tratar de resumirlo así. Cuando él ya está prácticamente sin signos vitales, creo que ya se había perdido todo lo de su cerebro, no sé, no recuerdo cómo se le llama eso, ya no había reacción de su cerebro, lo tenían conectado con unos aparatos y llega un momento en que ya tiene muerte cerebral el hombre, esa es la palabra. Y entonces le dicen a su familia pues que lo van a desconectar, porque ya no hay nada que hacer con él, ¿sí? Y la esposa y la familia le dicen a los doctores que bueno, pues que les dé unas horas para poder ir por sus familias, para que todos estén presentes en el momento en que lo desconecten y él muera. Y bueno, pues la familia se va para ir a traer las demás familiares. Se queda el enfermo con la enfermera nada más. Y oh sorpresa, que de repente se sienta en la cama. Y entonces él confiesa que ese tiempo donde tuvo esa muerte cerebral, el Señor de la Misericordia se le manifestó y le dijo palabras más o menos que pues le estaba dando una segunda oportunidad, que lo iba a regresar a la vida para que hablara de su misericordia. Entonces esa vez que él nos visitó, mis hermanos, pues increíble, pero estábamos, él traía como un registro de cuántos lugares había visitado en el mundo acompañado con este sacerdote, el que les digo, el padre que hizo todo el caso de la canonización de Sor Faustina. Y hasta donde recuerdo, el número de visitas que hizo ahí a María Visión era algo así como el 269, éramos nosotros como el 269, ¿no? Entonces, el recordar, el darnos cuenta, ¿sí?, de cómo está el mundo, de qué está pasando, de por qué hay corazones tan cerrados y tan a veces desespera, sobre todo porque uno entiende cuando uno ha vivido esa ignorancia, esa negligencia, ese descuido,
¿sí? De no interesarse en las cosas de Dios. El otro día, precisamente en nuestros programas, benditos programas que nos ponen los sacerdotes a través de los medios de comunicación, se ponía como narración de un lugar donde entra si fue verdad o no fue verdad, no les mentiría, ¿sí? Pero lo único que me quedó muy impactado, no tuve la previsión de anotar datos y todo eso porque lo escuché, quedé impactada. Después cuando lo he buscado y no lo he encontrado, pero para mí es suficiente con lo que escuché, que entra un indigente, un pobre, a una iglesia de una zona de gente de mucho dinero, y que entra este indigente a la iglesia. Entra caminando y va y se sienta en las bancas de adelante, y que la gente que estaba ahí, pues ya pronta para lo que se fuera a iniciar ahí, pues empezó a verlo feo, ¿no? Era un indigente, como que ellos dijeron, ¿y este qué está haciendo aquí, no? Entonces, pues todos así murmurando, la gran mayoría, uy, y llega uno de los que estaban ahí, pues de alguna forma encargados del lugar. No recuerdo si era de la limpieza o reacomodo, etcétera, etcétera. Y le habla y le dice que lo acompañe y lo saca hasta afuera. Y le dice, perdón mi hermano, pero este lugar no es para ti, ¿sí? Y él se le queda viendo muy tristemente, y pues llega un momento en que él le dice que si puede sentarse allá afuera en las escaleras. El otro se mete, ya lo sacó, ¿no? Y el pobre hombre se queda ahí, triste, sentado, y en eso siente que le ponen una mano en el hombro y voltea, y es el Señor. Y el Señor se sienta a un lado de él y le dice, no te preocupes, yo también tengo años queriendo entrar a ese lugar y no me han dejado. Ese es el problema, mi amor, mi Señor, perdón, mis hermanos. El Señor tiene años queriendo entrar al corazón de nosotros, al corazón tuyo, al corazón de tus hijos, al corazón de tus hermanos, al corazón de tus padres. Y no lo han dejado, ¿sí? Pero no lo han dejado también porque no hemos estado nosotros con Él, como Él quiere que lo hagamos. Quiero terminar este momento invitándolos a que nos vayamos al libro de Tesalonicenses, ¿sí? Que es importantísimo. Déjenme ver dónde lo encuentro, el libro de Tesalonicenses. Para los que gusten anotar, es Tesalonicenses 5:14. Déjenme ver dónde lo encuentro. Sí. Que siempre que lo ando buscando me complico, ¿sí? 5:14, aquí está. Dice, bueno, desde el 12, ¿sí? Desde el 12, se los voy a leer. Hermanos, todo esto San Pablo a todos los demás, pues. Hermanos, les rogamos que se muestren agradecidos con los que se afanan por ustedes para dirigirlos y aconsejarlos en las cosas del Señor. Ténganle mucho aprecio y cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes. Obviamente, principalmente a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes, ¿sí? Les rogamos, añade San Pablo, les rogamos que reprendan a los que no hacen nada. Yo no sé si ese es tu caso, mi hermano, pero es la palabra de Dios la que es dirigida para ti y es dirigida para mí. Y tú sabrás si la aceptas o no la aceptas, si la recibes o no la recibes, o te lavas las manos como Poncio Pilatos. Vuelvo a decir, les rogamos, Tesalonicenses 5,
14. Les rogamos que reprendan a los que no hacen nada, animen a los que están desanimados, sostengan a los débiles, tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino procuren el bien, ya sea entre ustedes, ya sea con los demás. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y en toda ocasión den gracias a Dios. Esta es, por voluntad de Dios, vuestra vocación de cristianos. Y les voy a añadir la parte siguiente, que es importantísima. Por esto que le estábamos diciendo de lo que el Señor manifestó en el Antiguo Testamento y sigue manifestando hoy, le sigue hablando a personas, ¿sí? No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal donde quiera que se encuentre. Mis hermanos, pues más claro. O estás conmigo o estás contra mí. Y vamos a hacer lo posible por trabajar en las cosas de Dios, porque lo que Él quiere es que le ayudemos a salvar almas. Primero la nuestra, obviamente, la de nuestra familia. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, buenos días. Y no olvidemos, Él resucitó, mis hermanos. Él resucitó.